Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buen día. Oiga, ¿no me ven como muy, amarilla? A ver, chécale. Bienvenidas, bienvenidos a este live de los lunes. Me da mucho gusto saludarte. Yo soy Grisi Nava y me encanta estar este día conectado. Muy naranja, ¿verdad? ¿Qué le pasó a mi cámara? No lo sé. No lo sé, pero sí me estoy viendo yo aquí toda naranja. Bueno, hoy transmitiremos en color amarillo naranja. Qué raro. A ver, déjenme ver si logro ver algo por acá de por qué me puso así de naranja. Digo, o sea, hay bastante luz aquí donde estoy, pero pues no es para tanto. Ay, como que ya me cambió. Algo está pasando con mi cámara. Ahora ya me puso azul, o no sé. Bueno, rarísimo. No lo sé. Se ajustó. Ahora se enfrió. Primero estaba recalientita la imagen y ahora se enfrió. Bueno, este, no sé por qué. Oigan, pues bueno, em, aunque nos veamos medio frías y así, ¿cómo está? Ya se nos ve, ya se nos fue, digo, el año. Ya se nos fue todo el año, como en un parpadeo, ¿no? 5 de diciembre, hoy es lunes 5 de diciembre. Y bueno, oigan, pues fíjense que es necesario ya estar muy alertas, muy, muy alertas, porque diciembre es el mes más importante del año. Diciembre es el mes de cierre de año. Y además existen algo que se llama anillo de fuego, que te quiero explicar para que lo puedas aprovechar en el cierre del 2022, ¿sí? Eh, Muy bien, dentro de un mes cumples, Anita, años, ¿no? Marisol, estás en tremenda biologización, ¿cómo? Ajá. Aquí estaba mejor en naranja. Oigan, bueno, pues es que el anillo de fuego, les voy a ir explicando. Justo yo les hablaba sobre la importancia de los números, por ejemplo, y bueno, nosotros como seres físicos tenemos también un cuerpo que es no físico. Nosotros tenemos otro cuerpo, un cuerpo llamado a veces cuerpo espiritual, a veces cuerpo astral, a veces cuerpo energético, a veces cuerpo de las emociones, cuerpo sutil, cuerpo viajero. Bueno, tenemos todos otro cuerpo, ajá, que es más sutil y que efectivamente es un cuerpo más veloz. Y hay una ley que dice, como es abajo, es arriba. Y sí, efectivamente, la Tierra también tiene digamos, su cuerpo sutil, su parte sutil y demás. Entonces, hay algo que quiero que tú sepas para que lo puedas aprovechar. Esta información viene de la LGC. Ajá. Y a lo mejor muchos de ustedes no han seguido mucho cómo va la lógica, esta lógica de quinta dimensión, pero pues con este live lo puedes aprovechar, ¿sí? Para tu vida personal también. Aunque está más enfocado casi siempre a la especie humana, lo puedes llevar más hacia ti, ¿sí? La Tierra, a la que pertenecemos todos,
tiene un aspecto visible y un aspecto invisible, así como nosotros tenemos nuestro cuerpo físico visible y tenemos nuestro cuerpo sutil no visible, ¿ok? Bueno, entonces, para la Tierra, su aspecto visible o consciente lo vemos en el mapa. En el mapa quiero ver si se llega a ver, porque pues lo imprimí aquí en mi impresora blanco y negro. Déjenme ver. No sé si se ve, pero bueno, aquí hay un mapa, el clásico mapamundi, ¿no? Donde tienes a América del lado izquierdo y a todo, pues, el oriente del lado derecho, ¿no? Así es como todos conocemos el mapa. Sí, esa es la parte visible de la Tierra. Por eso es que siempre nos lo ponían en la escuela y siempre nos decían, traen un mapamundi mañana, por lo menos nuestras generaciones, ¿a poco no? Yo creo que a los niños de ahora, por supuesto que ya no les piden ir a la papelería y comprar un mapamundi, pero a nuestras generaciones sí, ¿a poco no? Entonces sí, vamos a la papelería y me da un mapamundi y bueno, te daban una hoja donde se veía todavía la parte visible. Dicen que ahora, que aún sí. Ah, miren, aún sí. Bueno, lo sentía como ya muy lejano eso. Ay, y no estoy tan grande. Y luego veías el mapa, ¿no? Y estaba el occidente y el oriente. Bueno, y siempre nos acostumbramos a ver esa parte del mapa y no sé si a ustedes les pasó que sentíamos que eso era toda la Tierra, ¿no? Y, y no es así, ajá, hasta que veías todo el globo terráqueo, ¿no? Ese que giraba, que no todos tenían posibilidades de tener uno en casa, pero ese globo terráqueo que sí giraba, ahí te dabas cuenta que había mucho más que solo el mapa mundi plano, ¿no? El planisferio que nos pedían. Hola, hola a los que se van conectando. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos hablando del anillo de fuego, que es la parte más importante del año. Es la cabeza del año 2022, en este caso. Supongamos que todo el año es el cuerpo, desde enero hasta el 18 de diciembre. Y a partir del 19 de diciembre hasta el 31, estaríamos hablando de la cabeza del año. Y al ser la cabeza, pues como nosotros haciendo un símil al cuerpo humano, pues el cerebro maneja mucho del cuerpo, ¿cierto? Entonces, nosotros veíamos un mapamundi y esa sería como la parte más consciente de la Tierra. Nosotros en el día a día también vamos en modo consciente. No me refiero, me refiero más bien al modo consciente científico, al que dice, pues que si estás despierto, estás consciente, no a la conciencia que está en desarrollo. Bueno, y nosotros como cuerpo físico tenemos un inconsciente dentro de nosotros. La Tierra también tiene su inconsciente. Y ese inconsciente se encuentra en la parte del planisferio que no ves, precisamente. Nosotros no vemos nuestro inconsciente. Entonces, esa parte oculta de la Tierra se le llama el cinturón de fuego o, desde la lógica, el anillo de fuego. Ajá, es el aspecto invisible del mapa, lo que no se ve, pero resulta que es más veloz. Y justo en lo que no ves es donde están los potenciales. Por ejemplo, tu cuerpo sutil que viaja en las noches es el que absorbe los potenciales y se los baja al cuerpo físico cada noche. La Tierra tiene entonces esa parte invisible o no visible, veloz, donde están los potenciales.
y te lo voy a mostrar a ver si lo logramos ver, ¿ok? Entre tanta luz que tengo. Este es la parte invisible. Si te fijas, está en la parte de atrás del Pacífico y un poquito del Océano Índico, pero rodea, si te fijas, rodea la parte de atrás. O sea, mira, aquí tienes América y aquí tienes el Oriente. Y entonces, en esta parte que no se ve en el planisferio, en esa parte está el anillo de fuego. ¿Y qué hay ahí? Bueno, es donde está la mayor parte de los volcanes o de las placas tectónicas y por dentro hay mucho fuego. Mucho fuego. Ajá. Ahí está mucha actividad volcánica, mucha actividad de fuego por dentro, que es lo mismo que nos pasa en la noche. En la noche, el cuerpo sutil, no visible, es el que tiene muchísima mayor actividad que el cuerpo físico y está accediendo a los potenciales. Entonces, la Tierra, en su anillo de fuego, por eso se le llama así, cinturón de fuego o anillo de fuego, es porque todo eso está lleno de fuego adentro. Y el fuego es vida también, pero es mucho potencial, es muchísima actividad, ¿ok? Eh, Ahora, ¿por qué te digo que es tan importante ser conscientes de que los últimos 13 días del año pertenecen al anillo de fuego? Esto viene desarrollándose desde la LGC. Nosotros tenemos un calendario y la LGC abrió la parte femenina del calendario, que es la parte que más se desarrolla. El masculino da los potenciales y el femenino hace el desarrollo. Otro ejemplo, para concebir a un bebé, el principio masculino, el espermatozoide pone el potencial y el óvulo desarrolla al bebé, ¿cierto? La mamá, el femenino, hace el desarrollo de todo el bebé. Entonces, así funciona en el universo. El principio masculino da el potencial y el principio femenino hace el desarrollo. Entonces, el calendario que nosotros manejamos es masculino. Ajá. Entonces, ahí nos permite gestionar nuestros potenciales porque, bueno, pues hacemos una reserva, podemos saber en qué día estamos. Hoy estamos en 5 de diciembre. ¿No? Sin embargo, la LGC desarrolló la calendaria. O sea, se abrió el calendario, se abrió mucho más para poder ver a detalle el transcurrir del año y que nos diera mucho más conciencia. Entonces, lo desarrolló por vueltas. El pasar de los días pertenecen a ciertas vueltas. Aquí no voy a hablar de calendaria, pero lo que te quiero decir es que gracias a esa calendaria se vio como de manera tan exacta la Tierra divide su año en 22 vueltas y 13 días, 22 vueltas bueno, no me voy a meter, perdón, no los quiero confundir mucho. Lo dividió en vueltas, ajá, y un pequeño pedacito que sobraba, que eran 13 días y que justamente correspondían a el anillo de fuego. ¿Y qué significa esto a grandes rasgos? Que es donde nosotros como humanos que pertenecemos al planeta Tierra, pues nos trae el mayor potencial del año, de este año 2022.
Y es como si se adelantara un poquito el 2023, ¿sí? En esos últimos 13 días del año. Yo sé que algunos de ustedes es perfecto, muy bien, Grisi, con esa información, dime qué hago, ¿no? Para algunas personas que son más concretas es, bueno, sí, pero tú dime qué hago. Para las más racionales necesitan entender ese proceso, ¿no? Y bueno, pues por eso se los explico. Pero desarrollar todo este recorrido del año nos hace más conscientes. Además de que nos hace más conscientes, justamente atravesar el anillo de fuego de manera un poquito más atentos, más puntuales, te va a traer muchísimos beneficios para poder cerrar bien el año y para poder anticiparte al siguiente. En este caso es el 2023, el siguiente año, ¿no? Entonces, el anillo de fuego es la parte veloz, ¿ok? Es la parte veloz de la Tierra. Es la parte de los potenciales del año. Los potenciales siempre pertenecen al futuro, ¿ok? Es igual como otra vez te digo, un bebito, para desarrollar a un bebé, el espermatozoide trae todo el potencial. O sea, ya lo trae desde el futuro todo ese potencial de cómo va a ser ese bebé. Pero quien lo tiene que desarrollar es el femenino, ¿ok? Entonces, para la Tierra es igual. El anillo de fuego trae el potencial de todo el desarrollo del año, ¿sí? Nada más que funciona desde la parte veloz. Y aquí hay algo bien interesante que les quiero decir. Nosotros vemos al pasado como algo lento, pero desde nuestra parte veloz de nosotros mismos, que ya te expliqué, el pasado es veloz, no es lento. Es de acuerdo en dónde te pares, ¿no? Si te colocas en la luz o te colocas en la oscuridad. No porque uno sea bueno y el otro sea malo, sino también es cómo funciona el universo, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer tú los últimos 13 días del año que empieza a partir del 19 de diciembre? Yo te recomiendo varias cosas que te las voy a decir aquí, por supuesto, ¿no? Eh, Nosotros como antenitas de la Tierra le vamos a ayudar a la misma a poder gestionar esos potenciales, ¿ok? Porque si no, la Tierra puede llegar a desbordarse en su fuego interno que tiene en ese anillo de fuego y no queremos un volcán explotando y sacando toda la lava hacia afuera, ¿no? Sino ayudarle también a la Tierra a que ese fuego interno vaya siendo utilizado, vaya siendo procesado. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a procesar esos potenciales como sus antenitas que somos de parte de ella. Exacto, en Indonesia, Indonesia es parte, tiene una parte que da al anillo de fuego. Bueno, en realidad el anillo de fuego toca casi todos los continentes, ¿sí? No me digas, Isabel, no me había enterado que hoy hicieron erupción 3 volcanes, ¿en serio? Oh, voy a meterme a las noticias. Eh, en Hawái y en Indonesia. Oh. Bueno, entonces, con mucha más razón, tenemos que empezar desde ya a ser más conscientes de que el mes de diciembre es muy importante y empezar a ayudar a la tierra. Bueno, ¿cómo? Yo te propongo, una de las cosas más importantes que te propongo es sentir tu pertenencia a la tierra, ¿sí? En Colombia una parte tembló hoy. Ok, 2 volcanes en Rusia. Miren, necesitamos hacer algo, ¿no? No estamos separados de lo que hace la tierra ni de lo que nos manda el sol, ¿sí?
nuestros seres asistenciales, porque dice, ¿y dónde dejas a los seres asistenciales? Nuestros seres asistenciales nos ayudan con la guía. Ellos están en multidimensión. Ellos están en conexión con, con más amplitud del cosmos de la que nosotros podemos captar. Entonces, necesitamos, dice aquí Luz, de eso se trata la película de Disney, Moana. ¿Así se llama? Moana. Moana, sí, perdón. Moana, exacto. Bueno, pues veamos la película de Disney, Moana, para poder refrescar algunas cosas, ¿no? Angustia, ansiedad, todo eso es parte del proceso de cambio. Linda, Carmen, que me preguntas aquí. Entonces, vamos a hacer algo al respecto, ¿sí? Una de las cosas que vamos a hacer es cada día, por lo menos de este diciembre, aunque se te olvide después, cada día vamos a mantralizar, por decirlo así, yo pertenezco a este planeta Tierra, soy parte de la Tierra y aprovecho los circuitos junto con la Tierra. ¿Sí? Miren, también me dicen que el volcán del sur de Chile también está cada vez con mayor actividad. Claro, la Tierra, no, dice, yo entendí como que la Tierra pide que cambiemos. La Tierra está cambiando en sí, como nosotros somos parte de ella, entramos en su proceso. Y como entramos en su proceso, tenemos una parte de responsabilidad en esa transición que está teniendo la Tierra. Esa transición la estamos viviendo en nuestros cambios. El 2022 era un año de hacer muchos cambios. Entonces te pregunto, ¿qué tantos cambios te permitiste hacer en este año? ¿Los provocaste tú o te llevó de calle la realidad? Como la boya en el mar que siempre hablamos, ¿no? Se te suelta el listón, la cuerda, ¿no? Donde estabas agarrada y vas como boya en el mar a donde te va guiando la corriente marina, las olas y la corriente y el movimiento del mar. Una cosa es que yo lo provoque y otra cosa es que me lleve. Ahí voy como me lleva el día a día. Ahí actúo como, pues a ver si Dios quiere, amanezco mañana. No haces nada tú consciente por amanecer mañana, sino, pues si Dios quiere, amanezco mañana. Si Dios quiere, me darán un poquito de aumento el próximo año y tendré más dinero. Ahí sí, y entonces eso hacemos generalmente, ¿no? Ahí le dejamos a la realidad, a la vida, al universo, a la divinidad, a Dios, que pues me lleve. Pues mira, te digo que sí hay una parte activa que tú puedes hacer. Una de ellas es, la tierra no te pertenece, tú le perteneces a la tierra y nos vamos a unir a su proceso. Si la tierra está desbordando fuego en su anillo de fuego, es porque nosotros no estamos pudiendo aprovechar potenciales. Entonces necesitamos ayudarla. ¿Cómo la ayudamos? Procesando nuestros potenciales, ¿sí? ¿Qué es un potencial? Otra vez, es algo que es, bueno, no es un algo, está en el futuro, pero no se ha desarrollado, solo está como un potencial activo, pero todo contenido, como una semilla de un árbol. Una semillita de un árbol tiene todo el potencial dentro de ella, pero necesita a la tierra, ¿cierto? Necesitas a la semilla ponerla en la tierra y que la tierra, que es principio femenino, desarrolle todo el árbol. Pero todo el potencial de ese árbol de manzanas ya estaba dentro de esa semilla. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar el potencial
y llevarlo a la acción y desarrollarlo. Tú tienes mucho potencial que no te atreves a desarrollar porque te gana el miedo al cambio, porque te gana el miedo al movimiento, porque quieres seguir permaneciendo muy cómodo, muy cómoda donde estás, ¿no? Siendo el mismo, la misma, con la misma gente, en las mismas actividades, con las mismas rutinas, y luego te viene la vida y te dice: "Oye, como que ya es momento de profundizar más en tu relación de pareja, ¿no te das cuenta que ya tienes como 6 años y tú nada más quieres seguir como por encimita?". Y entonces la vida te empieza a traer ese potencial una y otra vez en forma de mensaje, y te lo trae, y te lo repite, y te lo repite, y te lo repite. No, así estoy bien. ¿Para qué profundizar más en la relación si así estamos bien? A mí no me causa ningún problema vernos cada 3, 4 semanas, ya no tener intimidad, que pues prácticamente pues que ella haga sus cosas y yo hago las mías. Y entonces la vida está diciendo no, porque la pareja no evoluciona si no profundizas en la relación, si no empiezas a hacer cambios, si no te comprometes con los cambios en la relación, si no te permites integrar a la otra parte en tu propia vida y tú integrarte en la vida de la otra persona para que eso sea una pareja. Entonces, sigues diciendo: "No, estamos bien como amantes, estamos bien de manita sudada, estamos bien, no nos divorciamos, aunque vivamos en la misma ya estamos separados desde hace años, pero, pues, ¿para qué divorciarse?". Entonces, no estoy aprovechando el potencial del cambio que me invita, y los mensajes llegan, llegan, y yo no los quiero escuchar. Llegan y no les hago caso. Ese es un ejemplo terrenal que te estoy poniendo. Entonces, necesitamos aprovechar el potencial que nos está indicando a cada uno de nosotros, la vida, tu vida, y llevarlo a la acción, ponernos manos a la obra. Este año era para hacer cambios. Por eso te pregunto, ¿cuántos cambios te permitiste hacer tú y no se lo dejaste a Dios? ¿Cuántos cambios te permitiste hacer? Porque eso es aprovechar nuevos potenciales en ti. Y si nosotros aprovechamos los potenciales, entonces los volcanes no tienen que hacer erupción de manera violenta. Porque es como a nosotros. No, hombre, pues sí, 6 años postergando profundizar en una relación de pareja y entonces de repente llega el patadón y entonces la persona te dice: "¿Sabes qué? Ya me cansé, ya me cansé, ya no quiero estar contigo, porque yo sí quiero seguir evolucionando en una relación de pareja, y como tú ya no quieres, adiós". Y entonces no te lo esperabas, tú creías que eso podía seguir otros 2, 3 años más, y de repente llegaron y te terminaron. ¡Ah! Y a lo mejor terminó hasta de manera violenta contigo, esa persona. Se violentó el cambio. Dice Karen, justo eso me pasó. Entonces, eh, eso sería el símil a ir aprovechando el potencial o dejar que se desborde de repente porque no lo aproveché. Y entonces me soltaron la cuerda, y yo soy una bollita que ahora me siento perdida en la vida, Gris, y me siento perdida, no sé qué hacer, no sé a dónde voy, no sé qué le pasa a mis ángeles que ya no me ayudan, Diosito pues Diosito así quiso, pero estoy sufriendo, porque Dios así lo quiso. Entonces, aprovechemos el potencial. Entonces, una de las cosas que te digo, que me dicen: "¿Cuál es el mantra?". No, el mantra no hay un mantra que repetir, pero yo le puse así como un decir, es: "Pertenezco a la tierra y soy parte de ella y aprovecho sus circuitos", ¿okey? Segundo, derivación nocturna, ¿okey?
Aquí también a Carmelita el universo le dio una patada, dicen. Josefina también, Lupita también. Joel dice, tengo la sensación de que permití muchos cambios, pero a la vez que me faltan muchos por hacer. Yo estoy igual. Yo hice muchísimos ajustes este año porque así tenía que hacerse. Y a mí nos dijeron en el evento de fin de año del 2021, nos dijeron cambios y nos dijeron aventura, una de las dos cosas que no tenía negociación, no eran negociables. Y entonces, para mí, el 2022 fue un 2022 lleno de cambios y lleno de aventura. Unas las provoqué yo y otras me las provocó la vida misma. Entonces, dice Eduardo, ya me esperaba las patadas. La derivación nocturna. Si no sabes qué es la derivación nocturna, aquí en mi canal de YouTube tengo una lista de reproducción que se llama derivación nocturna. Y si quieres, ¿existe la renegociación del contrato vital? Sí, Mireya, sí existe, pero no está disponible para cualquier alma, ¿ok? Ahora. Entonces, todos los días pertenezco al planeta Tierra. Yo salgo, fíjense, yo salgo de casa y me gusta que me dé el sol un rato y ya sea manejando o ya sea al despertar o no importa. Pero el sol y le digo muchas gracias por los potenciales. Muchas gracias. Entonces, pertenezco al planeta Tierra, derivo en las noches, derivar es entregar toda tu percepción del día sin juicio, ni lo bueno ni lo malo, ni nada, sin juicio. Esto percibí en mi día y lo entrego al origen. ¿Para qué? Para hacerme disponible a la actualización. Un humano no actualizado tiende a perecer. ¿Ok? Sufre cada vez más un humano que no se actualiza. Toda la realidad se le empieza a volver muy pesada, la vida muy pesada, el día muy pesado, y es como ir remando contra corriente. Si tú te sientes así en la vida, lo único que te falta es actualizarte, porque es como este telefonito móvil, todas las noches se actualiza. Bueno, no todas las noches, pero pide actualizaciones. Miren, 1303. ¿Ven? Percepción. Entonces, la derivación nocturna es muy importante este diciembre, estos últimos 13 días del año. Mira, María, que dices, yo ya tengo 70 años y ya me cansé de vivir. ¿Por qué diría eso? Porque la vida me ha costado. Entonces, para que la vida no me cueste, yo puedo generar realidad, mas no deuda, realidad. Y estás en una etapa en la que te pueden dar nuevos créditos porque estás en conexión con tu ser original. Que esa otra etapa de vida sea diferente. Si yo me veo como una persona con sabiduría que puedo generarle a los demás una importancia, entonces la vida habrá valido, no costado. Pero si me pongo en la posición de que yo no valgo, no tengo ese valor, tu edad de 70 años es el valor alineándose a ti. Tengo que reconocer mi valor y compartírselo a los demás. Eso era lo que hacían nuestros antepasados originarios. Los más respetados, los más venerados, los más admirados eran los ancianos, pero porque los ancianos empezaban a compartir sus conocimientos de vida, sus experiencias de vida. ¿Qué pasa ahora con los ancianos? Ya no quieren compartir sabiduría. Entonces, estás en la etapa de reconocer tu valor. Eso es el 70 también, ¿sí?
Entonces, como dice Mayra Ruiz aquí en el chat, pertenezco al sistema solar del orbital 3 del planeta Tierra. ¡Qué maravilla! Así de pequeñito, diario, o en tu derivación. Pertenezco al sistema solar. El orbital 3, ¿qué es el orbital 3? Es ese trayecto que toma la Tierra alrededor del Sol. A eso se le llama órbita, orbital. Ese caminito es el orbital y la Tierra orbita sobre ese riel alrededor del Sol. Es el orbital. Y el Sol, a través de ese orbital, nos manda potenciales acorde a nuestra evolución, que es tridimensional, que es planeta 3. No le manda la misma frecuencia, ni los mismos iones, ni el mismo, ni la misma cantidad de plasma a la Tierra que a Saturno. Ajá. ¿Cómo aprovechar los potenciales? Poniéndote en acción, cambiando, llevando a la realidad algo nuevo. Así lo aprovechamos. Entonces, los últimos 13 días del año va a haber muchísimo potencial en la Tierra. Es el futuro del año 2022. Aprovéchalo. De preferencia, trata de no estar tan, y discúlpenme la palabra, tan embrutecido, tan embrutecida esos últimos 13 días del año. ¿A qué me refiero con eso? Me la paso en las pachangas, en las fiestas, en las posadas y todo el día tomando alcohol y todo el día adormecida, todos los días adormecido, me súper desvelo en las fiestas, me levanto súper tarde, estoy en todos los excesos. Si te dejas llevar por todos los excesos, entonces no estás aprovechando el potencial. Entonces, que no nos extrañe que estén hablando los volcanes del cinturón de fuego de la Tierra que están en la parte del Pacífico. ¿Ok? Pero no, tampoco digo, ay, quédate como una monja. No. Lo que quiero decir es, atención. Mantente atento a la realidad esos 13 días. La realidad te va a informar a ti. La realidad nos va a informar. Entonces, mantente atento, nada más. Vete a la fiesta y trata de permanecer alerta. Claro, disfruta unas copas, disfruta las relaciones humanas, disfruta, pero siempre alerta. No caigas en el adormecimiento profundo, porque ese es el plan de que no despiertes, que estés en la Navidad, que pases esos últimos 13 días del año fuera de ti. Entonces, autoobservación, ¿ok? Autoobservación en esos 13 días. Si quieres seguir junto a mí el anillo del fuego, aquí en la descripción de este video, y a ver si se los podemos poner aquí en el chat a los que están en este momento en directo, únete a mi Telegram. Ahí vamos a seguir el anillo de fuego. Y lo único que te pido es que a veces con solo leer lo del día que te ponga, va a hacer algo en ti. Es que, Grisi, es que a mí me toca la cena de Navidad y pues desde una semana antes estoy vuelta loca comprando cosas, preparando la casa, ¿no? No me sobra una pizca de tiempo, los niños, la escuela, las vacaciones, ok, hasta en todo ese ajetreo puedes estar alerta. En ese ajetreo puedes estar alerta de ti, de lo que pasa. Y solo es necesario que agarres el teléfono, entres al Telegram cada uno de los 13 días y leas lo que representa ese día en el anillo de fuego. ¿Qué te parece? Miren, aquí en el chat ya mi equipo les puso
únete a mi canal de Telegram. Ajá. Abre un Telegram, es como un WhatsApp, es súper sencillo. Ábrete un Telegram, únete, baja la app en tu teléfono de Telegram, es con tu mismo número de teléfono, bájala, descárgala, Telegram, y ya que la tengas descargada, nada más sigue esta liga o ponle en la lupita Grisinaba Oficial y ahí te va a salir mi canal de Telegram, únete y vamos a seguir juntos el Anillo de Fuego. Yo, bueno, a mí no se me pasa el 2022 a ciegas. Este 2022 espero poder compartirte lo que voy a estar haciendo. No voy a estar en México, voy a estar en Europa, pero desde allá, o sea, no me voy nada más a divertir, voy a aprovechar los territorios, porque voy a pisar el territorio que tiene el código telefónico 351, que es el constructor de octavas. Entonces me voy a ir a preparar. Para ustedes me voy a ir a preparar. Ajá. Bueno, eso fue el Anillo de Fuego. Te invito a que si resuenas con esta información, si quieres darte un regalo diferente este fin de año, pues te invito al evento de fin de año que es el 11 de diciembre, domingo 11 de diciembre, para cerrar y anticiparnos a cerrar el 2022 y anticiparnos al 2023. 11 de diciembre, online en directo, desde donde te encuentres en tu computadora. Y además lo vas a tener hasta finales de enero la grabación para que lo puedas repasar si te llegan dudas. Inscríbete personalmente porque es muy importante el número que tú tienes cuando te inscribes. Ese número en el que entras es también súper importante. Entonces, bueno, pues 11 de diciembre, 10 de la mañana, hora Ciudad de México, online en directo. Gracias a todos los que ya están inscritos. Si te quieres dar un buen regalo de conciencia, pues te invito a ese evento. No va a ser nada romántico, va a ser sobre todo muy despertador. Va a ser mucho enfocado a lo que la realidad nos está informando. Otra cosa es que también tengo una invitadaza de lujo, Lourdes Ferro, porque a nivel astrológico el 2023 también trae algo muy importante de lo cual tú debes enterarte. Entonces la tengo de invitada, es una excelente astróloga, bellísima, maravillosa, uruguaya. El primer mundial fue en Uruguay. No es casualidad. Entonces, la tengo de invitada y te va a hablar a ti también de cómo a nivel de astrología hay unas alineaciones de las cuales tienes que enterarte y cómo te va a impactar a ti. Así que pues los espero, yo ya 11 de diciembre lo tenemos la próxima semana, casi. Así que ahí los veo. Vamos a cerrar con nuestra cartita. Mira, estoy viendo aquí en el reloj 13:13. Bueno, listo pues. Vamos con nuestro mensaje de cierre. Ay, Malena dice, te queremos, Grisi, gracias por tu cariño, muchísimas gracias. Sí, el Anillo de Fuego comienza el día 19 de diciembre, ¿ok? Esos son empiezan a contar los últimos 13 días del año, empieza a contar todo el potencial. Hay que aprovecharlo. Si lo aprovechas, te vas a dar cuenta la diferencia en tu conciencia, la diferencia en tu percepción, la diferencia en tu propia vida. Dice Blanca, qué bueno que ya te ves mucho más recuperada. Ya estoy bien, muchísimas gracias. Ya me encuentro muy bien. Regresando de Egipto, me encontré ya muy bien. Pasé algunas pruebas, yo creo ya, y me encuentro muy bien. Muchas gracias. Muy bien y muy lista para preparar a los terapeutas sobre el tema de ansiedad. Muy lista para compartir con el resto de las personas lo que aprendí durante estos 2 meses y medio, casi 3, que me duró el trastorno de ansiedad. Así que yo aprovecho todo, así que eso lo aproveché. Lo estoy ahora haciendo el aprovechamiento. En ese momento lo sufrí cañón, pero
Ya estoy haciendo aprovechamiento y yo todo lo que vivo se los comparto a ustedes. Así que, esto también se los voy a compartir. Lo que yo viví fue una anticipación también del 2023 de una manera muy fuerte, pero necesaria. Ya hasta el día de, ¿cuándo fue? El día de ayer, domingo, me hicieron una prueba, los de allá arriba, que ya les contaré, si me dejan contarle a todos, si no, pues bueno, porque es un poquito largo, cuando estaba dormida, por supuesto, en la noche, me hicieron una prueba y pues amanecí el domingo feliz de que me hayan hecho esa prueba. No sé si la pasé o no la pasé, pero si me hicieron una prueba, em, es por algo que viene, ¿no? O sea, me hicieron un examen y, y bueno, pues estoy muy feliz y muy contenta de que haya tenido ese examen en la multidimensión. Estaba lúcida en mi sueño, por eso puedo recordarlo a la perfección cuál es la prueba que me pusieron. Luego se las comparto. Va nuestra cartita. ¿Listos? Ok, acá está. Ay, mira qué hermosa carta te salió y nos salió a todos. ¡Eh! Y a los terapeutas, ¿se acuerdan? Vean nada más, terapeutas, ¿se acuerdan? Los que están aquí de nuestro encuentro de profundización del sábado. La abundancia que ya eres. La abundancia que ya eres. Ve todo lo que hay detrás de cada creación final y valóralo. Valor. Valor es 7. Valor. Valóralo. Invierte en ti como nosotros lo hacemos. Invierte en ti. Ellos también lo están haciendo. La tierra también lo está haciendo. Aprovecha los potenciales. Dice, aprovecha las oportunidades y confía en ellas. Esas oportunidades son los potenciales de los que estábamos hablando. Mira, dice Alberto, esa carta me salió hoy. Ya, Alberto, deja de preocuparte por la carencia, lo que sea, carencia de salud, carencia de relaciones, de amor, de tiempo, de dinero. Haz conciencia de lo que generas y consumes, porque el equilibrio es la clave. Nosotros venimos ahora a generar realidad. Bere, ¿te tocó el número 76 en el evento de fin de año? Numerazo, ¿eh? Ya tienen su inscripción para el evento. A Claudia le tocó el 28. Claudia, has de haber sido súper mega rapidísima, porque si te tocó el 20, a mí me dijeron personas, Gris, y en cuanto lo dijiste me inscribí y me tocó el 50 y algo. Y dije, wow, pues ya me imagino. A Loli el 209, Ana 119, el 94, Carlita, el 69. El 69 siempre es Anita, 146. Ok, ya voy viendo cómo les andan avisando. Roxana, 266. Amil, el 21. No, tú fuiste más rápida todavía. Jessica Rodríguez, 13. No, pues tú nos vas ganando. Eduardo, el 99. Órale, Eduardo, ¿eh? Susana Godínez, felicidades. Tú fuiste el 5. Marisol, el 2. Oye, Marisol, fuiste rapidísima. Crisi, ¿cómo puedo ayudar a mi primo que es alcohólico? Es un alma muy buena. Una constelación. Bueno, si están dispuestos a que se mueva todo de manera muy dura, a constelar. Hay otras almitas que quieren ir un poquito más abajo. Calis Ramis, felicidades, eres el 01.
Aquí está, Calis Rami Sena, es el 01 y todavía tenemos un 00 o 000 porque aquí somos centenares de personas los que cursamos el cierre de año. Hay 3 ceros. Entonces, hay alguien quien es el 000. Tú, Calis, eres el 001. Ahora ya antepónganles los ceritos, ¿sale? Lulú, hermosa, reconectar con el niño interior. Eso es lo que requiere, volver a conectar. Mejor una terapia de conexión con el niño interior. Eso es lo que hay detrás del alcoholismo. La niña o el niño interior está gritando de dolor. Y para callar esos gritos, ese dolor que se siente, hay que adormecerlo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que te puedo recomendar, Linda. Yo ya voy a estar dispuesta el próximo año, 2023, a regresar con terapias, y con temas más fuertes de terapia. Por ejemplo, los trastornos de comportamiento de la mente, los quiero atender el próximo año. A todas las personas que me digan que quieren una terapia porque están pasando ansiedad, les vamos a dar prioridad porque necesito guiarlas. Yo que ya lo atravesé, tengo más recursos para poder ayudarlos a salir de ahí, pero comprendiendo por qué te tocó vivir un trastorno de ansiedad y demás. Personas con alcoholismo, con adicciones, bienvenidas. Mi reto para el siguiente año es eso, ¿ok? Bueno, ay, los quiero muchísimo. ¡Feliz diciembre, maravilloso anillo de fuego que vamos a cruzar todos y maravilloso evento el 11 de diciembre donde cerramos cientos de personas juntos el 2022 y vaya que ya vamos a estar preparados para el 2023. A nosotros no nos agarra por sorpresa. Besos. Me encanta que te hayas unido a esta transmisión. Bye, bye.